Bueno, el mismo diagrama ahora corregido para que cumpla con lo anteriormente descrito, con la regla 1 y la regla 2. Bueno, ahora simplemente lo que hacemos es a cada actividad darle una duración. Obviamente que las actividades ficticias tienen duración 0 y también le damos un orden a los eventos. Los eventos en realidad solamente los habíamos dibujado como circunferencias. Bueno, ahora le damos a cada evento, numeramos cada uno de los eventos y lo hacemos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Bueno, una vez ordenados y numerados los eventos y asignada la duración a cada actividad, puedo llegar a calcular la ocurrencia más temprana, que le voy a asignar a cada evento, arriba de cada evento, con la letra E. E sería ocurrencia temprana. Bueno, si tengo en un evento, como por ejemplo el evento 6, dos ocurrencias tempranas, lo que voy a hacer para poder calcular la ocurrencia más temprana de mi diagrama es eliminar la ocurrencia temprana de menor valor y dejar la ocurrencia temprana de mayor valor. Así tendría la ocurrencia más temprana, o sea, lo que se sucede de forma más rápida en el transcurso de las actividades. Bueno, ahora voy a proceder de forma contraria al caso anterior y en vez de ver la ocurrencia más temprana, voy a ver cuál sería, perdón, la ocurrencia más tardía. Se inicia el cálculo en L7 por ser el valor de la última ocurrencia temprana, E. O sea, a las ocurrencias tempranas le vamos a asignar la letra E y a la ocurrencia más tardía la letra L. Bueno, calculado E, que habíamos calculado con el valor de 7, arrancamos con la ocurrencia más tardía y le vamos a asignar el valor L7 igual a 18. Bueno, realizamos el camino inverso. Vemos que si vamos de 7 a 5 sigue siendo la ocurrencia más tardía 18, y si seguimos hacia atrás vamos a ir quitando al revés de la otra situación que sumábamos hasta llegar a 1, a la ocurrencia 1. Ahí vemos que si todo está bien, la ocurrencia más tardía debería terminar en L1 igual 0. Ahora ya podríamos hallar, ahora que tenemos la ocurrencia tardía y la ocurrencia temprana, hallar el camino crítico. Bueno, para hallar el camino crítico, lo que tenemos que hacer es comparar en cada actividad si la ocurrencia temprana y tardía coinciden. Si coinciden, esa va a ser la ruta crítica. Algo importante en el diagrama sean actividades en simultáneo. El camino crítico nos sirve dado que no tiene holgura, o sea, nosotros en ese caso, está señalado en azul, el camino crítico, no hay holguras, o sea que si nos atrasamos un día, el proyecto total se va a atrasar un día. En cambio, en las otras actividades nosotros tenemos holguras de tiempo. Por eso es tan importante poderlo definir y por eso es tan importante este método. Bueno, ahora vamos a ir al punto presupuesto. Vamos a explicar un poco cuáles serán los trabajos preliminares. Hay más, voy a enumerar unos cuantos importantes. Reconocer bien el terreno e identificar el tipo de material que ahí se encuentra. Es importante identificar qué tensión superficial tiene ese terreno, porque dependiendo de la tensión superficial, el tipo de cimentación que voy a tener que tener para el proyecto de ingeniería que vaya ubicada en ese terreno, en ese padrón. Esto es importante porque hay terrenos que parecen tener una tensión de superficial muy grande, en el cual no deberíamos tener
que hacer grandes cimentaciones y resulta que en realidad son tensiones superficiales muy cercanas, y si se hace un cateo mayor no se da cuenta que en realidad son estratos, y en el estrato más profundo hay una tensión superficial menor. Es por eso que se contratan empresas para realizar estudios de terreno y bueno, tener bien, bien definido este, este punto para poder luego construir, crear un sistema constructivo de cimentación acorde a la tensión superficial del terreno. Después, determinar las precauciones y cuidados para no causar daños en propiedades ajenas. Muchas veces se realizan actas de medianería, actas por escribano público, en el cual se deja por sentado el estado de las medianeras. Hay que tener en cuenta de que si se van a hacer excavaciones a lo que son muros, muros linderos, hay que antes, previamente, habría que apuntalarlos. Sobre todo también tener en cuenta que los desprendimientos de terreno pueden ocasionar daños importantes en construcciones linderas. Entonces, todos esos factores hay que tenerlos muy en cuenta. Bueno, obviamente si hay árboles y hubiera que reubicar alguna especie o fueran importantes para el proyecto, hay que ver cómo se juega con esto. En el tema de programación hay que tener en cuenta que todos los trabajos previos llevan tiempo y costos, y bueno, eso hay que tenerlo en cuenta en ambos sentidos. En cuanto a la cuantificación, los conceptos siempre los vamos a cuantificar en metros cuadrados, algunos pueden ir en metros lineales, y dependiendo también la magnitud del proyecto podrían llegar a ser en hectáreas. Luego, en cuanto a la limpieza del terreno, es importante, aparte obviamente es que si hubiera basura, escombros, habría que retirarlos, una correcta nivelación del terreno. En algunos casos se deberá retirar terreno, en algunos casos se deberá agregar terreno, pero una buena nivelación del terreno en donde se va a implantar la obra es muy importante. Además de los trabajos preliminares ya vistos, para la elaboración de un presupuesto se debe tener en cuenta los recaudos de la obra, o sea, planos, memoria descriptiva y constructiva. Además, las inspecciones que se hicieron en la zona y en la obra misma, recopilar la información de todos los aspectos relacionados con tiempo de consulta a organismos públicos, además de la información que tengamos en cuanto a disponibilidades de materiales de la zona, los costos de la mano de obra, aparte qué tipo de mano de obra hay, qué idoneidad tienen, y la disponibilidad de equipos de obra. En algunos lugares, por lejanía, no llega, por ejemplo, el hormigón industrial. El hormigón hecho industrialmente no llega porque el recorrido que tienen que hacer los camiones es muy grande y los tiempos necesarios para conservar el material no son viables. O sea, esas son cuestiones que hay que tener en cuenta. También los tipos de contrato de obra. Por ejemplo, la administración directa es cuando el propietario es el que contrata personal, y la administración delegada es cuando la empresa es contratada por el propietario o inversor de la obra, pero la empresa es la que se encarga de contratar el personal y de hacer todo lo relacionado con la administración de la obra. Eso se utiliza la administración delegada cuando la obra tiene una importancia mayor. En cuanto a la integración de la información, eso también es importante. Tenemos la parte de gestión de permisos, la parte de permisos de construcción, de habilitaciones, de bomberos, la parte jurídica y la viabilidad económica y financiera. Bueno, esto es un resumen de lo que estábamos viendo en la diapositiva anterior. Bueno, en esta diapo se puede ver que según el Banco de Previsión Social hay 4 formas de escribir la obra. En este caso vamos simplemente a nombrar las dos con las cuales se pueden encontrar más seguido, que es la inscripción de obra privada por administración. En ese caso, el titular, persona física o jurídica, es quien va a realizar los aportes de las personas que estén trabajando en esa obra. En el caso de la inscripción de obra privada,
el titular, persona física o jurídica, va a contratar a una empresa para la realización de los trabajos, quien esa empresa va a suministrar el personal y va a hacerse cargo de los aportes del mismo. Bueno, para saber el costo de la obra tenemos dos formas. Una es pedir presupuestos a empresas, en el caso podría llegar a ser empresas constructoras, o en el caso que la empresa constructora no se encargara de la sanitaria y de la eléctrica, se podría pedir precios también a su contrato. Generalmente se piden presupuestos a 3 empresas y ahí se puede tener un valor aproximado en el mercado de lo que saldría la obra. Otra forma de hacerlo es, en vez de pedir presupuesto a empresas, hacerlo a través de detallar todas las tareas, meter todos los materiales, cuantificar las horas hombre y solicitar precios a barracas. Esa sería una forma, y la otra forma es recurrir a cálculos predefinidos. Para eso hay dos métodos, el método por rubro y el método global. En esta diapo se puede ver un extracto de análisis de costo y presupuestación de obras del ingeniero Caviglia, que aquí cuantifica, de acuerdo a las tareas, las horas de los operarios y los materiales. Algunos rendimientos, como los que se encuentran en este extracto, han variado porque a medida que ha pasado el tiempo se han tecnificado algunas tareas, pero siempre sirve como un manual y se podría llegar a actualizar también la información. Estos esquemas sirven para poder ver eh, básicamente qué es lo que llevaría una losa maciza de azotea, una losa maciza de entrepiso en el caso de tenerlo, y también poder calcular rápidamente cuánto sería la sobrecarga de cada uno de estos sistemas. Aparece también una losa renovada, techos inclinados, y bueno, y todo esto habría que ver cómo descarga en el terreno. Si es una estructura de pilares en la cual se descarga puntualmente al terreno, o es una platea en la cual la descarga se da por muros o de alguna otra forma. Bueno, acá tenemos una tabla que lo que está realizando es, según la tensión superficial del terreno, el tipo de cimentación que iría en cada caso. Esto no lo tomen tampoco como algo fijo, eso pueden tomar, con más datos se pueden tomar decisiones esto rápidamente para ver qué tipo de cimentación podrían llegar a colocar dependiendo de la tensión superficial del suelo. Recuerden siempre que con tensiones superficiales del suelo bajas van a necesitar más área de cimentación para que las descargas que se hagan a esa cimentación, al tener un área mayor, sean menores. Entonces la tensión baja de la tensión superficial del suelo pueda contrarrestarlas y se genera un equilibrio. Si no existe equilibrio, lo que sucede es que el terreno cede y puede llegar a ocasionar problemas, rajaduras y problemas más graves a nivel de que haya un colapso, por ejemplo, de alguna parte estructural. Por eso esto es algo que hay que tener muchísimo cuidado, y volvemos también a lo anterior que se habló de hacer una correcta medición del tipo de suelo que tengo y la tensión superficial exacta que hay en algunos, se hace generalmente en algunos puntos del terreno, y si son terrenos muy grandes se harán en más puntos, pero generalmente con tener algunos puntos ya estaríamos del lado de la seguridad.